Estos días hemos experimentado un crecimiento realmente exponencial en tema de audiencia y hay que agradecerles a todos ustedes, por supuesto, por estar como cada mañana religiosamente acompañándonos en este espacio. Bien, ayer finalmente terminó la campaña electoral, 23 horas con 59 minutos. Estábamos ya viviendo, experimentando los últimos segundos de esta campaña, que sí, que es de una elección anticipada, que nos tomó a muchos por sorpresa, pero a la que llegamos gracias a la falta de comprensión, de olfato y de manejo de la política de Guillermo Lasso y de alguno que otro también sector de la política de este país que aupó por un lado la candidatura de Lasso y por otro aupó los permanentes desatinos y las imprecisiones que iba cometiendo en el camino el actual presidente. Una vez que se ha terminado la campaña, vamos a hablar un poco también de lo que fue el cierre, por cierto, que no estuvo exento de hechos de violencia, déjenme decirles, pero voy a hablarles un poco de también digamos de la coyuntura esta, pero un poco de lo que son mis deseos. Y mis deseos son que vayamos superando, como les decía ayer en el cierre del comentario, esa forma de votar influenciados por el odio o por sentimientos o emociones que al país no le han conducido a absolutamente nada. Y yo siempre, desde lo local, he pretendido tratar de poner como ejemplo lo que ocurrió con Quito, cuando por odio salieron a votar en el 2014 no a favor del candidato Rodas, sino en contra de la tendencia que en ese momento era el correísmo, la Revolución Ciudadana o lo que fue en algún momento Alianza País, ¿no? Fue un voto anticorreísta el del 2014, recordarán ustedes que además se dio en un momento en el que empezaban a surgir y a emerger estas movilizaciones que ocupaban la avenida de los Shiris, que portaban banderas negras además, ¿no? Ahí aparecieron las banderas negras cuando el país estaba en vías del desarrollo, con mucha prosperidad de todo nivel, ¿no? Económica, social, política, había estabilidad, etcétera, etcétera, pero en esa época donde no había los niveles de violencia que tenemos hoy, donde se alcanzó aquel récord de tener apenas 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, de habernos convertido en el segundo país más seguro de la región, etcétera, etcétera. Pero ahí hubo gente que empezó a salir a las calles con banderas negras. Y las banderas negras no significaban, digamos, un tipo de luto por la inseguridad o por la violencia o por la situación catastrófica que estaba viviendo el país. Era el luto que ellos llevaban por, digamos, las continuas derrotas electorales. Hasta el 2014, que me parece es un momento de quiebra en la política del Ecuador, y es cuando empiezan a cobrar un poco de fuerza, a ganar fuerza los sectores más reaccionarios de la política de este país. Por eso es que un social cristiano, quizás un poco más fresco en cuanto a imagen, partido, colores y demás, que es Rodas, porque Rodas es social cristiano, se hizo de la alcaldía de Quito, y en la alcaldía de Quito, digamos, el recuerdo que tenemos de Rodas, no sé cuál es el que tengan ustedes, pero yo tengo el peor de los recuerdos. Fue cuando empezó todo el descalabro de esta ciudad, fue cuando por ejemplo, el proyecto del metro sufrió una serie de tropiezos, de pérdida de tiempo, que no necesariamente pudo haber resultado pérdida de plata para quienes estaban negociando el contrato del metro, porque más bien ahí esa pérdida de tiempo lo que hizo perder plata fue a la ciudad, pero seguramente otros fueron los que se beneficiaron, porque mientras perdías tiempo se iban incrementando los costos. Entonces, por ejemplo, el metro, que hoy Quito todavía no lo ve rodando, estrenado, operativo, tiene que ver mucho con la ineficiencia con la que administró Rodas de esta ciudad. Y Rodas llegó a la alcaldía de Quito producto del voto del odio. Había que votar en contra del candidato del correísmo.
Punto, eso era todo. De ahí que sí, que Augusto Barrera no les podía resultar simpático, que no era un buen candidato, que no era carismático, que no era tarimero. Bueno, si lo que queremos es un contador de chistes, ya tuvimos también a Yunda como alcalde y tampoco es que nos fue de maravilla, a pesar de que hay personas que destacan su rol durante la pandemia. Y a mí en lo personal Yunda no me parece tampoco un tipo tan nefasto, negativo, en lo personal. Políticamente me parece que es un desastre, porque no tiene ningún tipo de solidez política. No sabemos si es de izquierda, si es de derecha, es un muy buen contador de chistes, es un muy buen comunicador, pero fue un pésimo alcalde. Fue un pésimo administrador. O sea, le fue mal en el Nacional, le fue mal administrando Quito, ¿no es cierto? Y después vino Guarderas, que es de la misma matriz de Rodas, entonces la cosa no iba a cambiar. Y allá llegamos por el voto del odio. Por el voto del odio. Y después, cuando gana Yunda, a Yunda le sacan por odio. Porque él no era igual que las élites, porque era Yunda nomás, pues. Y él lo ha dicho en varias oportunidades, él mismo lo ha dicho. Que él sufrió un ataque de los sectores más clasistas y racistas de la política capitalina, por supuesto, no tengo dudas. ¿Aupados por quién? También por los medios de comunicación. Y en ese entonces, digamos, por un por este par de gobiernos que hemos tenido en los últimos años, que también ha querido imponer una cierta condición como para que puedas acceder al poder. O sea, al poder no pueden acceder ciudadanos comunes y corrientes como somos nosotros. Tienen que acceder al poder personas que tengan un determinado apellido, un cierto color de piel, o que tengan relaciones de negocios con determinados sectores de la sociedad, ya sea ecuatoriana o sea quiteña en este caso específico. Y hacia allá nos condujeron por el voto del odio. Entonces, la expectativa que tengo ahora con respecto a la elección del domingo es que ese odio que durante estos últimos días nuevamente lo han alimentado a partir de acontecimientos violentos muy tristes, porque hablar del asesinato de un candidato, de hechos de violencia, de lo que sucedió con el alcalde de Manta y otras cosas, lo único que hacen es volver más turbio el panorama, hacer que la situación del país no sea normal y no sea lo normal que nosotros quisiéramos que fuese. Que además no vamos a normalizar nunca las condiciones de violencia en las cuales hoy nos estamos desarrollando y desenvolviendo como sociedad. Como lo que pasó ayer. Como lo que pasó ayer en Durán. En el cierre de campaña del señor Noboa. Pero antes de entrar a eso, y para hablar sobre el tema de violencia, yo les decía, me parece que el miércoles, que durante estos días y después de lo ocurrido con el señor Villavicencio, más allá de la aparición que hiciera a medianoche, aquel entre miércoles y jueves, Guillermo Lasso, no le hemos visto hablar, y no sé si tenemos listo el video del señor Lasso. ¿Tienes? Escuchémosle, porque recibió a varios representantes de organizaciones internacionales que vienen a actuar como veedores de este proceso, y uno de ellos fue la misión de la OEA, y se reunió con ellos, y por fin, después de lo sucedido el miércoles 9 de agosto, lo volvemos a escuchar y a ver al presidente Lasso. Así que, ¿qué fue lo que dijo? Soy testigo y puedo dar fe del profesionalismo con el que ustedes hacen su trabajo, a pesar de las presiones internas que de un lado y el otro se producen en un proceso electoral. Es una etapa de la democracia ecuatoriana nada fácil, difícil, un momento muy muy triste. No había sucedido en el Ecuador que se asesine a un candidato presidencial. Es un crimen político en el cual el gobierno está, junto con el Servicio de Inteligencia y la Policía Nacional, y con apoyo internacional también de los Estados Unidos con el FBI, muy concentrados por averiguar los responsables de este execrable delito. Bien dice Guillermo Lasso, nunca habíamos vivido una cosa como esta, y para que pase lo que pasó, y no solo refiriéndome al caso del asesinato de Villavicencio, sino a todos los hechos de violencia que se han desatado en estas y en las anteriores elecciones, las de febrero,
que fueron, no sé si más, pero creo que igual de violentas que esta, porque ahí también mataron candidatos, intentaron asesinar candidatos, mataron brigadistas, fue una elección muy violenta, esta igual. Eh, ha tenido que llegar un banquero para que eso pase, ha tenido que ser usted el presidente del Ecuador, señor Lasso, para experimentar los hechos de violencia que el país hoy está y sigue lamentando y seguramente seguirá lamentando hasta que usted se vaya. Por eso yo sí soy de los que creo y mantengo todavía la esperanza de que esto se resuelva en una sola vuelta para que la salida de usted, señor Lasso, sea lo más pronto posible, porque de verdad que resulta ya casi fastidioso siempre ver un presidente poniendo o tratando de poner excusas a todo lo que pasa en este país, cuando el responsable de evitar que eso suceda es precisamente usted. Por supuesto, espero como el que más que esto se resuelva lo más pronto posible y el señor Lasso salga de Carondelet, venga un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno le dé un giro total a la política pública en materia de seguridad, en materia económica, en políticas sociales, salud, educación, vivienda, vialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos un giro. Y para que se dé un giro, lo lógico sería que no elijamos justamente a los candidatos que son o representan la continuidad del proyecto neoliberal del señor Lasso, pues si no estamos condenados o estaríamos condenados a vivir 18 meses más de lo mismo que ya estamos viviendo. Y creo que hay que ponerle atención, muchísima atención, a lo que representa cada uno de los candidatos, a lo que representa cada una de las organizaciones políticas que auspician a estos candidatos, muchos de ellos aves de paso, que no son ni militantes ni adherentes de estas organizaciones políticas, excepto una, y ustedes saben perfectamente cuál es. No, la única organización política que presentó militantes, adherentes, permanentes, que además fueron hasta dirigentes del partido, es la Revolución Ciudadana. El resto son gente que los partidos vieron que tenían algo de posibilidad, que eran cuadros nuevos, nuevos entre comillas, ¿no? Y les dijeron, vente para que participes en esta elección. Nuevos entre comillas porque yo ayer les hacía caer en cuenta que incluso los más jóvenes tienen mucho pasado en la política por una cuestión de tradición familiar, entonces representan lo nuevo porque su cara probablemente es nueva, como el señor Noboa, por ejemplo, pero de ahí que su padre, su tía, su abuelo han estado metidos en la sus tíos políticos, sus propios primos han estado metidos en la política a través del deporte, de las empresas, y que han gobernado detrás de las sombras, como lo hicieron, por ejemplo, con Febres Cordero, que era el principal delfín que tenía Luis Noboa Naranjo. Eso es otra cosa, entonces, pero tampoco es que representa nada nuevo. Sonnenholzer fue vicepresidente de Lenín Moreno. Ayer, al colega, el contertulio Fabricio Vélez, en una entrevista, Sonnenholzer le dijo que uno de sus principales aliados, amigos, mejores amigos, y que ojalá y sea hasta funcionario de su gobierno, es Pedro Pablo Duarte. ¿Se acuerdan de quién es Pedro Pablo Duarte? Perdió la elección última aspirando a la alcaldía de Guayaquil. Pero fue el gobernador del Guayas durante el gobierno de Lenín Moreno, que cuando la pandemia se disparaba, el tipo autorizó a que se juegue un partido de fútbol con público en el Estadio Monumental. 30.000, 40.000 personas, bajo el pretexto de que el principal virus es el miedo. No era el COVID, era el miedo. Después a él se le vio repartiendo ataúdes de cartón para los que tuvieron la suerte de enterrar a sus parientes, porque hubo otros miles de ciudadanos en Guayaquil que hasta el sol de hoy están reclamando el cuerpo de sus abuelos, de sus abuelas, de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, amigos, etcétera, porque no les entregaron ni los cuerpos. Pero se le vio al señor Duarte, el mejor amigo de Sonnenholzer, que ahora podría ser, qué sé yo, ministro de gobierno, secretario de la administración, no sé qué cargo le querrá entregar a Duarte. Pero este sujeto que hizo jugar un partido de fútbol, que autorizó a que se juegue un partido de fútbol en plena pandemia, es el mejor amigo de Sonnenholzer. Y esto que les estoy diciendo es súper importante, ¿saben por qué?
Porque ustedes durante el debate y durante la campaña habrán visto a los candidatos y solo a los candidatos, ¿no es cierto? Entonces, habrán visto a la señora González, habrán visto al señor Topic en el debate, en las entrevistas, en los recorridos, en las campañas y demás, ¿no es cierto? Al señor Topic, al señor Sonnenholzner, al señor Pérez, a Herbas, a Novoa y a Armijos. Y hay una pregunta que creo la mayoría de ecuatorianos, y a partir de lo que ha sucedido con Lasso, por ejemplo, deberíamos hacernos, y es, ¿cuál es el equipo que tiene a su alrededor cada uno de los candidatos y cuál es el equipo de gobierno que van a poner ellos en caso de ganar la elección? ¿Quiénes son los que van a gobernar con estas personas? Entonces yo, por ejemplo, les hablaba de Sonnenholzner y él mencionaba a Duarte. Mencionaba a otro personaje también ayer en esta entrevista con Fabricio Sonnenholzner. ¿Saben a quién? A Roldán. Decía que ¿cómo es? Juan Sebastián es, ¿no? Roldán, el amigo de María Paula Romo, el que se encargó de despedazar este país junto a Lenín Moreno, Michelena, Cuesta y toda esa pandilla, es también de sus amigos. Y no me parecería nada extraño que entre Roldán y María Paula Romo y tal estén, no solo, bueno, ellos no van a apoyar a Zurita, ahora mismo seguramente la apuesta es a Sonnenholzner, que entiendo, y no voy a hablar de datos ni de números porque ya no se debe y no se puede, pero entiendo que después del debate sufrió un descalabro su candidatura, y hoy estaría incluso por detrás de Daniel Noboa, Sonnenholzner. Pero ¿quién va a gobernar con Otto? María Paula, Juan Sebastián Roldán, que fueron sus compañeros de gabinete cuando a él le pusieron como vicepresidente, cuando nadie le conocía en este país, y esa vicepresidencia, después de haber destituido a Glass y a Vicuña, le cayó del cielo para reacomodar el poder en un gobierno que traicionó a sus votantes y a su electorado. Ellos van a gobernar con Sonnenholzner. No sé quién más forme parte del equipo de Sonnenholzner, pero las caras más visibles son estas. Después con Topic, yo no tengo idea cuál es el entorno de Topic. No sé. Es social cristiano, el candidato social cristiano. Va a poner quizás a los mismos ministros y funcionarios del gobierno actual en el gobierno de Topic, porque se han visto que el gabinete ministerial de Lasso está plagado de social cristianos, ¿no es cierto? Entonces, ¿va a repetir con Cucalón y con toda la gente que puso Cucalón en el gobierno de Lasso? Eso es lo que nos ofrece Topic, porque además, ojo, ahora que han sacado a Nebot a hacer campaña, no se olviden que Nebot en el 2021 pidió el voto por Lasso, y uno de los grandes responsables del desastre y la hecatombe que hoy vive el país se llama Jaime Nebot Saadi. Cuidado, se vayan a olvidar, no nos olvidemos nunca, no perdamos la memoria, mantengamos fresca la memoria. Nebot salió a pedir el voto por Lasso. Hoy está pidiendo el voto por Topic. Y los socialcristianos no se fueron nunca del gobierno de Lasso. Y hoy les ha estallado incluso un caso de corrupción en el Ministerio de Gobierno, donde está Cucalón, que sí, que ya lo destituimos, que no sé qué. Bueno, eso es de lo que se sabe. ¿Qué más habrá? ¿Pero y qué va a hacer Topic? ¿Va a repetir con Cucalón y con toda la gente que metió Cucalón al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría Jurídica, a Carondelet, a los medios públicos, donde están enquistados los socialcristianos? Señores, los socialcristianos siguen gobernando con Lasso. Nunca dejaron de gobernar con Lasso. Nunca dejaron de gobernar con Lasso. Siguen con Lasso los socialcristianos. Y a propósito del tema del voto por odio, ayer Nebot salió y se refirió justamente al odio que han sembrado en este país en contra de un personaje. Y en esto sí voy a tener que suscribir, para eso les invito a escucharle a Nebot, que además acá nunca nos concedió la entrevista, no sé si en algún momento nos podrá concederla, pero bueno, con los medios de Guayaquil, que se nutrían y mucho de las administraciones socialcristianas en lo local, sí habla, y ayer habló. El odio a Correa, ¿no es cierto? Y el miedo a Correa nubla los sentidos. Nadie que odia y que tiene miedo razona bien. Al enemigo no se lo vence odiándolo. Al enemigo no se lo vence teniéndole miedo. Se lo vence siendo mejor que él. Hoy estamos apoyando a un candidato correísta. Ahora dicen que Topic es también correísta. Estamos peleando cabeza a cabeza
el ganar la primera vuelta electoral con un candidato correísta y nosotros somos correístas. ¿Qué tipo de imbécil, perdóneme la procacidad, puede sostener una cosa como esa? No puedo sino suscribir sobre todo la primera parte, porque a mucha gente el odio que le tienen a Correa, y que, digamos, yo no logro todavía entender muy bien por qué de cierta gente hay ese odio. El odio que le tienen a Correa a ciertos sectores políticos en este país hace que a estos señores, señoras, se les nuble la razón. Y tiene absolutamente toda la razón, valga la redundancia, en eso Jaime Nebot. Pero tampoco hay que olvidarse de un hecho. Cuando se dio la ruptura y cuando se dio la traición de Moreno, los socialcristianos, y con Nebot a la cabeza, fueron parte de esa persecución. Cuando lo de la consulta del 7 veces sí y el haber puesto a Trujillo a mandar por el barranco toda la institucionalidad del país, todo eso se lo hizo con el apoyo de este señor, de Nebot, que en ese momento también estaba absoluta y totalmente contaminado por el odio. Y no solo él, su entorno. Escuchen los discursos hasta el día de hoy de Cucalón, desde esa época, cuando era asambleísta del Partido Social Cristiano, y ustedes entenderán que el odio a Correa, el odio al correísmo, también fue parte de la hoja de ruta de los socialcristianos que les condujo a esto, al desastre y a la hecatombe que, por ejemplo, experimentó Nebot en Guayas y en Guayaquil, perdiendo su principal bastión político, probablemente de los últimos que le quedaba. Por ahí todavía le queda Esmeraldas con la señora Zambrano, que no sé si todavía siga siendo socialcristiana o ahora sea más afín al gobierno, no tengo idea. En el Oro también sufrió en los últimos años varios revolcones con sus vacas sagradas. Lo propio le pasó a Luis Fernando Torres de Nambato. Porque Nebot también estaba totalmente contaminado por el odio a Correa. Él no es tan distinto de lo que hoy señala a Lasso, a los que odian a Correa y a los que están haciendo todo, que son capaces de hacer todo, a los que son capaces de provocar verdaderos cataclismos para evitar el regreso de la Revolución Ciudadana. No se olviden que Nebot también fue parte de toda esa construcción. Y a propósito de los equipos, ayer, sorprendentemente, quien termina cerrando el círculo del discurso de Luisa González en el debate, ya lo hicimos, fue nada más y nada menos que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a quien ustedes habrán escuchado un montón de gente. A mí, en esto, digamos, viendo de cerca la política, una de las cosas que más he aprendido es a ser prudente y a no hacer juicios de valor anticipados. Pero hubo mucha gente, dentro y fuera de la RC, ojo, dentro y fuera de la RC, unos más, otros menos, sí, pero que Aquiles Álvarez decían, este es el próximo Lenín Moreno. Aquiles Álvarez, respetuoso como es, como han sido creo que la mayoría, o casi todos, o todos, no ha usado los recursos ni de la alcaldía ni para hacer campaña, pero estuvo cuando le necesitaron, salió, se puso las gafas azules, hizo el spot, se sacó la foto con Luisa, y ayer estuvo en la tarima, en el cierre de campaña en Guayaquil. Y él cerró el discurso del ya lo hicimos. Así cerró el discurso del ya lo hicimos. Haciendo, no solo es que lo vamos a volver a hacer, lo estamos haciendo de nuevo en la prefectura del Guayas, en la prefectura de Pichincha, en la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil y las otras provincias y cantones del país. Así que, señores, con todo el cariño del mundo, así nos hayan hecho una campaña terrible en redes, pero lo que no se dan cuenta es que las redes son el 3% de la población y el voto está en la calle, señores, con ustedes. Ustedes hicieron el cambio en Guayas, hicieron el cambio en Guayaquil y aquí estamos por ustedes y para ustedes y vamos a seguir estando. Vamos a seguir estando.
La revolución ciudadana es pueblo y respondemos a ustedes. Estamos a pocos días, así digan lo que digan, de poder hacer historia y ganar en una sola vuelta el domingo por el cambio y porque regrese la revolución ciudadana. Increíblemente, Aquiles Álvarez, al que señalaban que iba a ser el próximo Lenín Moreno de la Revolución Ciudadana, es al único personaje de la Revolución Ciudadana al que le he escuchado cerrar el círculo, decir ya lo hicimos, pero ahorita mismo lo estamos haciendo, y por eso era tan importante hablar de los equipos, saber quiénes van a gobernar y cómo van a gobernar. Bueno, lo que está pasando en Guayaquil, en Guayas, con Aquiles, con Aguiñaga, lo que está pasando en Quito con Pavel Muñoz, lo que pasa en Pichincha desde hace 5 años con Paola Pavón, lo que puede pasar en Azuay, está pasando en Azuay con Lloret, lo que está pasando en Sucumbíos con Poma, con Núñez en Santo Domingo, y en Imbabura con Calderón, y en muchas otras provincias y ciudades del país. Ya se está haciendo. Y claro, lo que faltaba es que nos diga la candidata, lo vamos a hacer mejor. Y el que cerró ese círculo, me parece, y con mucha contundencia, es ayer Aquiles Álvarez. Clarísimo, además, poniendo el punto sobre las IES en un tema que es indispensable en este momento, que nos dejamos llevar mucho por las tendencias, por lo líquido. Me encantó la frase de que los votos no están acá, en los celulares. Los votos no están en el internet. Los votos están en las calles. Y esos votos hay que pelearlos hasta el final, puerta a puerta, conversando con la gente, ¿no? Esto para todos los candidatos, no únicamente para los de una tendencia, para todos. Los votos no se ganan sin dejar un poste con una foto mía, pues. La foto está lindísima, sí, la frase también, claro, pero ¿qué más le dices a la gente? ¿Qué tan cercano eres a la gente? Y el discurso del alcalde de Guayaquil a mí me ha parecido y me ha resultado, de los cierres de estos que he visto en campaña, probablemente el discurso más cercano a la gente. El más inesperado, por cierto, porque seguramente Aquiles Álvarez es el menos político de todos los cuadros que tiene la Revolución Ciudadana, porque el hombre no viene de la política, viene del sector empresarial. Pero como me decía un querido y buen amigo mío, guayaquileño por cierto, hace algunos días que estuve en el puerto y tuve la oportunidad de compartir con él, el querido doctor Javier Burbano, y una frase que es muy coloquial en Guayaquil: Aquiles es calle. Y lo que estaba demostrando ayer Aquiles subido en la tarima es que es como los que estaban abajo de la tarima. Y estuvo clarísimo el discurso de Aquiles Álvarez con respecto a eso. Ahora, algo no tan propositivo que sucedió ayer, que estábamos en el pleno cierre de campaña. En Durán, Daniel Noboa, a través de su cuenta de Twitter, denunciaba haber sido objeto de un atentado. Y él lo denunciaba en su cuenta de Twitter. Y lo denunciaban también algunos colegas periodistas y medios de comunicación, de que la caravana de Daniel Noboa en Durán, en una de las ciudades más inseguras que tiene este país, lamentablemente, había sufrido un atentado. Es decir, pasaba la caravana de Noboa y empezaron a sonar balazos, detonaciones. El candidato a las 16 horas con 19 minutos decía: acaban de atentar en Durán contra la caravana en la que nos movilizábamos. Gracias a Dios salimos ilesos. El amedrentamiento y el miedo no tienen cabida en el país que queremos y por el que estamos comprometidos a cambiar de una vez por todas. Continuaremos la caravana de cierre hoy en Guayaquil, cuidándonos, pero con mucha fe, optimismo y decisión. Gracias por sus mensajes y alentarnos a seguir. Noboa, en su cuenta de Twitter, afirmaba que acababan de ser objeto de un atentado en Durán. Acaban de atentar en Durán contra la caravana en la que nos movilizábamos. ¿Qué fue lo que dijo el ministro del Interior, Juan Zapata? Ante información que circula en redes sociales, informamos a la ciudadanía que se descarta un ataque armado al candidato presidencial Daniel Noboa. Personal de la policía se encuentra desplegado en la zona, manténgase informado por fuentes oficiales. Y la policía, informamos, luego de realizar las respectivas verificaciones en territorio, se descarta el atentado contra el candidato presidencial Daniel Noboa en Durán. La policía se encuentra desplegada en el sector. ¿Saben
cuál era la interpretación de los usuarios de redes sociales y de la gente que leía tanto la reacción del candidato que fue al debate puesto un chaleco antibalas, ¿se acuerdan? Una imagen que nunca habíamos visto en la política de este país, un candidato presidencial luciendo un chaleco antibalas en un set de televisión porque había recibido amenazas de muerte, y ayer durante una de sus caravanas un atentado. Bueno, que la caravana interrumpió una balacera. Había una balacera en Durán y a la caravana se le ocurrió pasar justo cuando se estaban enfrentando a balazos. Así ironizaba la gente en redes sociales ayer con respecto de la información de las fuentes oficiales, ¿no? La Policía Nacional y el ministro del Interior. Que digamos es como una raya más al tigre, ¿no? Y sumar una vergüenza más a las tantas ya que tienen acumuladas en su trayectoria, si se le puede decir así, como encargados de la seguridad de este país. Con esto cierro nada más y llamándoles nuevamente a la reflexión para ir a votar con entusiasmo, con un espíritu democrático, como creo que somos la mayoría de ecuatorianos, esperando que lo que venga a futuro sea lo mejor, para ustedes, para su familia, para el país, para todas, para todos, y que no nos equivoquemos. La democracia también es eso, es la posibilidad de equivocarse. Alguna vez se equivocaron con Moreno, después los de la otra orilla se equivocaron con Lasso, ahora ojalá el país entero no se vuelva a equivocar. Que este es el fin del mundo, no creo que sea el fin del mundo, pero no podemos seguir con el país entregado a las mafias, al narco, a los delincuentes, al crimen organizado. Y mientras más pronto podamos terminar con esta catástrofe que está viviendo el Ecuador, simplemente es mejor. Es mejor para ustedes, es mejor para sus familias, es mejor para nosotros. Es mejor para la libertad de expresión, para que los periodistas que antes se quejaban de que había una autoridad que aplicaba una ley, ahora tengan que huir del país porque quieren salvar sus vidas. No están huyendo de una sanción, están huyendo de una amenaza de muerte, incluso para la libertad de expresión. Ojalá y la cosa cambie en este país.